Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana recibiremos a Mr. Pontevedra e charlaremos co cantante Dani Leiva. Tamén celebraremos o centenario da Misión Biolóxica de Galicia e estaremos na Festa do Demo de Pontevedra, no Festa Clown de Vilagarcía e na Festa do Mar de Poio. Pero antes de nada, música con Jacobo Conde. Comezamos. Que tal, Dani, moi boas? Pois aquí estamos unha semaniña máis no set musical do Verán Verán e desta volta acompáñanos o artista moañés Santos Vives, máis coñecido no mundo da música como Siño Santos. Que tal, Siño, moi boas? Moi boas, que tal? Benvido ao Verán Verán. Moitas grazas. Bueno, ves de estar de noraboa por partida doble porque despois do primeiro xa publicaches o teu segundo sinxelo, non? Sí, a verdade é que moi contento, a pesar das dificultades da pandemia e todo iso, pois en decembro do ano pasado conseguí sacar o primeiro sinxelo, titulado Ni te odio ni te quiero. Agora fai un mes, o 2 de xullo, aparte coincidía o día de mi cumpleanos, era un tema moi especial e moi íntimo, titulado Dejemos que suceda. E que podemos escoitar nestas publicacións? Pois no primeiro sinxelo, Ni te odio ni te quiero, fala dun bucle, dun mundo de tentacións tóxicas, non? Digamos que o título Ni te odio ni te quiero representa un pouco o afastarse do negativo, non? Simplemente sin bloquear a cabeza, non? Deixando as cousas repousar con calma e fluir, non? Por así decirlo. Vivencias persoais e emocións túas, non? Do día a día. Sí, sí, e tamén o que vas recibindo, non? Do que ves tamén persoas achegadas, amigos, etcétera, non? Entón, digamos que despois xuntas todo e como nacen as cancións, non? En Dejemos que suceda, pois digamos que é un toque distinto, porque no primeiro sinxelo o estilo é un estilo máis pop rockero, nacional, por así dicirlo, non? Moi fácil de recibir, moi radiofónico, non? De identificalo. Sí, un sonido moi característico, e o segundo sinxelo é un tema máis acústico, que quería, pois, por así dicilo, conectalo moi coa terra, moi co Galicia, con as ondas do mar, co vento, moi tamén de fluir, pero nun aspecto máis acústico, por así decirlo, ¿no? Tanto a nivel musical, de sonido da propia canción, como da letra. Por iso os videoclips deste artista están gravados por aquí, non? Pola contorna, pola comarca. Sí, no primeiro videoclip, como fala dunha historia persoal, non? Al fin e al cabo, por así dicirlo, tiña que englobar un pouco o videoclip pois nunha historia, non? Con unha persona, con unha parella, que en este caso a actriz é Arianna, que de aquí do Grove, cerquiña tamén, pois polo menos a que a historia, a propia canción non falaba da terra, das Rías Baixas, pois sí que quixen pois ter o guiño, non? Con Galicia e con as Rías Baixas, que para min pois é o tesouro que temos os galegos. Graveino na Lanzada, por Meaño tamén, en Vilagarcía, en Vilagarcía, concretamente na sala que ten o Samá Samá, que é unha sala de concertos que apoia moito a música en directo dos artistas, e abriu unhas portas, o cual lle agradezco tamén moito, e en Moaña tamén. Dejemos que suceda, estamos todavía aí pendientes de gravar o videoclip, pero sen dúbida vai a ser pois aquí tamén, nas Rías Baixas. Siño, a música é a túa vida é a música, non? Sí. Ahora xa eu penso que sí. Estudiei en Santiago, empecé a tocar a guitarra na universidade, así pois como quen empeza tocando cos amigos. No último ano, cando estaba a piques de marchar da universidade, presenteime a un casting organizado por a Consellería de Xuventude de Santiago, que se denominaba Compostela Actúa daquela. E aí foi como empezou, non? Con a broma e pouco a pouco, e ao final pois creei ese grupo de versións, Jugones, na cal llevamos tocando máis ou menos 4 ou 5 anos,
e despois foi cando planteei a opción de publicar cancións propias. Bueno, para que os espectadores, os que nos están vendo, onde podemos encontrar o teu traballo, en que plataformas digitais? Podemos encontralo pois, nas todas as plataformas digitais, especialmente as que máis visibilidade teñen, pois son, en este caso, Spotify, e YouTube tamén. Son as dúas coas que estou traballando máis concienciadamente, por así decilo, pero logo pois tamén en diferentes plataformas como iTunes, e moitas máis, non? Pero, bueno, principalmente esas dúas. Antes de escoitarte, algún proxecto futuro que teñas en mente agora? Sí, gustaríame publicar o tercer sinxelo. Digamos que quero sacar 3 temas de presentación do proxecto de Santos Vives, Santos Vibes. O primeiro pois é un tema pop rock, un xénero no que me movo cómodo. O segundo pois é un tema acústico, tamén un tipo de canción que me gusta moito. E o terceiro sinxelo quero que sexa pois máis roqueiro, non? Con un poquinho de máis garra, máis desenfadado e así, non? Entonces, pois, esa é a idea, non? Esos 3 temas de presentación. Pois de momento está connosco, no Verán, quedamos con Siño Santos, o escenario todo teu. Moitas gracias. Moitas grazas, graciñas. Galicia es la mamá de la tierra, te impulsa, te ama, te llena, te empodera de energía celestial. Fluyendo con mis pies en la arena, que me eriza, me cura y me quema, invita a mi alma a conectar. Bailar al viento y fluye salvaje, confía en el instinto, que las vibras son reales. Dejemos que suceda, permitámonos brillar, rompe las barreras y libera el potencial. Dejemos que suceda, vibra ya, vibrar, consigue todo lo que quieras, lo imposible es temporal. Una puesta de sol en las rías, sin que importe de dónde la miras, como un truco de megas colosal. Respira ese momento concreto, grabado en la piel con el fuego, que dibuja cada rayo al descansar. Bailar al viento y fluye salvaje, confía en el instinto, que las vibras son reales. Dejemos que suceda, permitámonos brillar, rompe las barreras y libera el potencial. Dejemos que suceda, vibra ya, vibrar, consigue todo lo que quieras, lo imposible es temporal. Dejemos que suceda, permitámonos brillar, dejemos que suceda, vibra y al vibrar, vive sin miedo, bebe del instante, vuela sin permiso, que el cielo no es de nadie. Pois aquí seguimos no Verán, 100 anos, dende logo non se fan todos os días, e nós hoxe sumámonos á conmemoración do primeiro século de vida da Misión Biolóxica de Galicia. Para iso recibimos aquí no Verán a súa directora, Elena Cartea. Que tal, moi boas?
moi boas tardes. Bueno, benvida ao verán, parabéns por estes 100 anos de vida. A Misión Biolóxica de Galicia naceu no ano 1921, daquela cuns obxectivos un tanto máis reducidos, non, que os que ten actualmente a misión. Como foi evolucionando esta Misión Biolóxica de Galicia neste século de vida? Efectivamente, en este siglo de vida, las líneas de investigación y los objetivos de la Misión Biológica de Galicia han ido evolucionando a medida que han ido evolucionando también las investigaciones en ciencias agrarias, pero siempre manteniendo su filosofía original, que es dedicarse o atender a los problemas de la investigación agraria en este momento non só en Galicia, sino tamén en el ámbito nacional e internacional. Unha misión biolóxica que nace con eses obxectivos de compromiso coa investigación, compromiso da ciencia, e estamos a falar dun sector que foi evolucionando, como decimos, moito neste último século, porque a agricultura ou a produción forestal, por exemplo, non é igual, dende logo, a de hai 100 anos que a que temos hoxe en día, non? Efectivamente. Cuando la Misión Biológica de Galicia se funda en el año 21, el objetivo fundamental de entonces era atender los problemas agrícolas y ganaderos que existían en la región. Actualmente en el Instituto trabajamos en investigadores que nos ocupamos de diferentes disciplinas y líneas de investigación dentro de lo que es investigación agraria y forestal, en la que hemos ido integrando las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos y buscando sobre todo entender todos los procesos por los que las plantas y los cultivos son capaces de producir y sobre todo mejorarlos para mejorar, bueno, pues desde su productividad hasta su calidad nutricional o la resistencia a diferentes estreses. Estamos falando dun organismo que compete, polo tanto, diferentes sectores dentro desta investigación, na que ademais traballan máis de 70 persoas en diferentes, como te dis, diferentes ámbitos dentro deses estudos e desas investigacións, non? Sí, efectivamente, a día de hoy somos aproximadamente 80 personas, divididas en 8 grupos de investigación diferente. Es importante, además, indicar que no todos los que trabajamos allí somos investigadores de plantilla, que con nosotros trabaja todo tipo de personal técnico y de apoyo que son nuestro soporte fundamental para poder desarrollar nuestros experimentos y nuestros proyectos. Bueno, se te parece, botamos por uns minutos a vista atrás, falamos desa historia da Misión Biolóxica, como decimos, naceu no ano 21, e a súa primeira sede tamén é un lugar moi emblemático porque é o edificio que actualmente ocupa a sede do Parlamento de Galicia, ni máis ni menos, non? Pues sí, esta es la anécdota que siempre contamos, porque efectivamente cuando la Misión Biológica se funda en el año 21 por el Nobel don Santiago Ramón y Cajal, el primer laboratorio donde empezó su fundador, Cruz Gallástegui, fue en la entonces Escuela de Veterinaria que estaba en Santiago de Compostela. Unos años después se decide que la Escuela de Veterinaria se traslada a León y en ese momento Gallástegui se queda sin locales, sin laboratorios donde investigar y sin parcela donde cultivar el maíz, y en ese momento se decide su traslado a Pontevedra y desde el año 28 estamos en la finca del Palacio de Salcedo, que desde entonces es la sede de la Misión Biológica. Claro, dentro do ano 1928, nesa parcela, polo tanto, a Misión Biolóxica de Galicia, aínda que ten unha proxección nacional e internacional, está inevitablemente moi vinculada, moi apegada á provincia de Pontevedra, non? Efectivamente, y no solamente por su situación, como decíamos ahora, sino porque la finca y los terrenos que ocupamos, incluidos los edificios, pertenecen a la Diputación Provincial de Pontevedra, que ya en el año 1928 se le cedió a la Misión Biológica y por tanto al CSIC, y desde entonces seguimos en sus instalaciones. Bueno, continuando coa historia, chegamos ao ano 39, momento no que a Misión Biolóxica se integra no CSIC. Que implicou isto para a Misión Biolóxica? Pues la Misión Biológica de Galicia fue fundada antes de la existencia del CSIC. Realmente se fundó por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Agrarias. En el año 36, como todo el mundo sabe, se inicia la Guerra Civil, la JAE desaparece y la misión se queda pues, esos años sobreviviendo como puede. En el año 39 se decide que se funda el CSIC, un poco por similitud a todos los organismos de investigación que ya se estaban creando en Francia, en Alemania, en otros países europeos, y en ese momento la misión
se integra en el recién creado CSIC. Moi avanzada, polo tanto, esa misión biolóxica creada incluso con moitos anos de diferencia antes que o propio Antes CSIC, del propio CSIC, sí. De hecho, en Galicia hay varios centros del CSIC y nosotros somos los más antiguos. Bueno, pois se te parece viaxamos agora do pasado, agora que coñecemos toda a historia da misión biolóxica, vimos para o presente, na actualidade os esforzos céntranse na investigación agraria, tamén na investigación forestal, dous sectores que tamén, como decíamos, nos últimos anos en Galicia, nos últimos 100 anos, mudaron moito aquí no noso país. Como se adiantou ou como se adaptou a misión biolóxica a eses estudos, vendo a evolución destes sectores? Efectivamente, en los últimos años, sobre todo, ha habido unos avances impresionantes en todo lo que es la mejora genética de cultivos, al integrarse nuevas herramientas y nuevas metodologías desde biología molecular, aproximaciones bioquímicas, de fisiología vegetal, en los últimos años la metabolómica. Y nosotros nos hemos ido adaptando, los científicos y toda la plantilla de jóvenes investigadores que se integran en el centro, incorporando estas nuevas técnicas y metodologías en lo que era el objetivo inicial de la creación del centro, que era la mejora genética vegetal. Inicialmente el centro empezó solo trabajando como el maíz como único cultivo, en los años 80 se integran las leguminosas, la viticultura, posteriormente los cultivos de brásicas, olivo, cultivos forestales como los pinos y los robles, y ya recientemente también se han introducido nuevos cultivos como la patata o incluso especies ornamentales como la rosa. A importancia tamén do millo na agricultura tradicional aquí en Galicia, que era, como ti decías, non, os primeiros estudos que se fixeron tiñan como protagonista non esa planta, non? Sí, no solamente por la importancia que tenía entonces este cereal en Galicia como base de la alimentación animal, incluso humana, sino porque su fundador, Cruz Gallastegui, se había formado con los mejores genetistas en Estados Unidos, y cuando funda la misión él es capaz de producir en nuestras condiciones el maíz, los híbridos dobles de maíz, y así incrementar las producciones que entonces eran muy pobres en Galicia de este cereal. Bueno, nas vosas investigacións da actualidade, no presente, digamos que o eixo común, o eixo vertebrador de todas as investigacións é a biodiversidade. Estamos nun momento con moitas ameazas, non, para a nosa riqueza e para a nosa biodiversidade natural. Cara onde camiñan eses estudos que estades a facer? Pues es verdad que la biodiversidad vegetal es una de nuestras líneas claves que nos identifican como Instituto de Investigación en Mejora Genética Vegetal, porque mantenemos desde hace ya muchos años colecciones de semillas e incluso colecciones ex situ de variedades de vid de diferentes cultivos, el maíz, como hablábamos antes, las brásicas, las leguminosas. Esto supone para nosotros una riqueza fundamental, mantener todas estas variedades locales que si no se hubiesen perdido con la sustitución de las variedades locales por las comerciales, el abandono del medio rural, de forma inevitable si nadie las hubiese encontrado y guardado y preservado todos estos años, se hubiesen perdido. Esa biodiversidad vegetal para nosotros es básica a la hora de mejorar los cultivos, porque en esos materiales se encuentran genes muy valiosos que merece la pena identificar y encontrar para mejorar desde la resistencia a una plaga, la calidad de un alimento o incluso la adaptación a condiciones adversas. Ahora, con todos estos problemas que tenemos de cambio climático, regímenes de cultivos y condiciones de cultivos que varían todos los años con las variantes climáticas, y entonces ahí digamos que es un reservorio de genes que nosotros tenemos que identificar, explotar y cuidar. Ahora que falabas do cambio climático, un desafío global para o conxunto da humanidade, non sei como están mudando tamén as vosas investigacións a consecuencia deste inminente cambio climático que tamén afectará a por exemplo, os cultivos, non? Efectivamente, el cambio climático es ya una realidad para toda la sociedad, sabe, bueno, lo vivimos todos los años con las variaciones del clima a lo largo de las estaciones, los veranos son otoños, los otoños son veranos, y entonces desde hace años pues ya lo que tenemos que hacer es adelantarnos a lo que está por venir. Ello implica que tenemos que buscar variedades que sean resistentes a la sequía, variedades que se adapten a ser cultivadas en climas y en países muy diferentes, con diferentes condiciones de suelo, de agua, de riego, de temperaturas, y sobre todo no solamente que
esos cultivos sean capaces de producir, sino que la resistencia que estamos logrando frente a determinadas enfermedades y plagas, vemos que con el cambio climático también eso está variando, con lo cual tenemos que prepararnos para poder tener cultivos resistentes a un abanico o a diferentes plagas y enfermedades que ahora desconocemos. Consecuencias nos cultivos, na produción, pero tamén consecuencias que podería ter e que pode ter o cambio climático na nosa alimentación. Como afectaría o cambio climático, polo tanto, aos alimentos que temos que consumir? Claro, efectivamente, nosotros trabajamos con plantas que son cultivos para producir alimentos desde hortícolas como las brásicas, las leguminosas o cereales como el maíz, como comentábamos antes. Tenemos que asegurar primero que la producción sea sostenible, intentando hacer prácticas de agricultura sostenible. Ello implica menos insumos, menos fertilizantes, menos pesticidas, menos insecticidas a los cultivos, pero sobre todo adaptarlos a esas condiciones tan variantes que las que estamos viendo y sufriendo ya estos años, para asegurar que la producción de alimentos se mantenga, pero sobre todo que sean alimentos sanos y saludables. Agora que falamos de alimentos, falamos de melloras xenéticas, non, deses cultivos, e claro, pensando en melloras xenéticas, supoño que moitos espectadores viráselles a cabeza aos transxénicos, non? Entón, é importante tamén diferenciar que unha cousa son os transxénicos e outra cousa é unha mellora xenética, que é, por exemplo, un dos campos de traballo que desenvolvedes na misión biolóxica, non? Sí, efectivamente, los distintos grupos de investigación que trabajamos en mejora genética vegetal con diferentes fines, ninguno de nosotros obtenemos nuevas variedades mediante transgénesis, sino que son a través de procesos de selección, cruzamiento y mejora de las variedades, que pueden ser variedades locales de partida, como hablábamos antes, que conservamos en nuestros bancos de germoplasma, o puede ser identificando pues aquellas variedades que tengan los caracteres deseados, por ejemplo, la resistencia a una enfermedad o la mayor calidad en lo que es el alimento, y a partir de ahí se hacen programas que son muy largos en los años, muy laboriosos, hasta conseguir una nueva variedad que luego registrada, pero en ningún caso es mediante procesos de transgénesis. Bueno, e tamén os produtos ecolóxicos que cada vez están máis á orde do día, cada vez cunha demanda maior. Non sei en que punto nos atopamos agora mesmo neste aspecto, porque evidentemente tamén precisan de investigación, precisan de melloras para unha maior rentabilidade, non? Sí, efectivamente, como decíamos antes, uno de nuestras líneas de investigación que nos definen a todos los grupos que trabajamos en la misión biológica es la producción sostenible o la agricultura sostenible, y como dentro de ella, por supuesto, está la agricultura ecológica, pero por supuesto tampoco podemos olvidarnos de la recuperación de las variedades locales, el kilómetro cero, los mercados de proximidad, que junto con la agricultura ecológica suponen un valor añadido a todos los cultivos. Como decía ao comezo, outro dos vosos eixos de traballo sector forestal, cara onde debe camiñar aquí en Galicia este sector? Cales son, digamos, as principais liñas que traballades dentro da misión? Pues sí, efectivamente nosotros trabajamos dentro de los grupos que trabajan en el sector forestal, en ecología, en genética, en la resistencia a diferentes plagas, estudiando diferentes mecanismos para entender por qué las plantas se defienden, en este caso los árboles, se defienden frente al ataque de un enemigo. Entonces se estudian los árboles como un conjunto de plantas que son capaces de interaccionar con el medio, y además en los últimos años también hay una línea de aprovechamiento de resinas en pinos para tener como un uso alternativo de lo que son las masas forestales, diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar y a entender como tal, ¿no? Bueno, e outro dos sectores tamén moi importante en Galicia, tamén aquí nas Rías Baixas, evidentemente, o sector da vitivinícola, da viticultura, que hai de decir. Bueno, como teñen que evolucionar, non, tamén as adegas ou o sector da viticultura nese camiño cara á sostibilidade que tanto se demanda agora? La verdad es que en los últimos años todo lo que es el sector vitícola y vitivinícola en Galicia ha cobrado una gran demanda por todo el auge que tienen pues las denominaciones de orígenes y el conocimiento de nuestros vinos fuera de lo que es incluso fuera de España, ¿no? Entonces lo que sí que las empresas han hecho una apuesta importante por la investigación, y de hecho el grupo de viticultura que trabaja en nuestro centro
mantiene diferentes convenios y contratos de investigación con diferentes bodegas en las que se estudia sobre todo pues, desde resistencia a enfermedades, identificación varietales, cómo mejorar la producción con prácticas culturales. Entonces sí que buscan el apoyo del investigador para mejorar sus producciones y sus calidades. Hay una apuesta importante del sector. Un sector no que é importante mellorar a produción, a cantidade, pero tamén a calidade. Tamén están sí, non, sí. esas variedades antigas, non, de cepas quizáis de moitísima historia, que tamén supoño parte tamén do voso traballo, non, con ese tipo de cepas traballadas. Sí, ¿no? Aparte de los bancos de semillas, que nosotros los conocemos como bancos de germoplasma, de bueno, lo que son coles, grelos, el maíz que nombrábamos hace un rato, las leguminosas como las judías, los guisantes. Hay una colección de variedades antiguas de vid que se mantiene allí en nuestra parcela de investigación, en la cual pues, el grupo de viticultura lleva años no solamente identificando desde un punto de vista más botánico, de descripción de las variedades, sino también pues, haciendo diferentes estudios de resistencia a enfermedades para identificar resistencias y tener un conocimiento de todo ese potencial, de todo ese patrimonio genético que se mantiene allí con vistas a la utilidad en el sector. Bueno, pois xa que estamos falando de viños, se te parece, marchamos ata a adega Martín Codas. Xa saben que están en marcha esa gran cantidade de propostas enoturísticas que teñen ali nesa cooperativa. Hoxe toca falar de escumosos e xa verán esas iniciativas que nos vai contar o noso compañeiro Jacobo dende a adega de Martín Codas. Non sen antes agradecerlle a Elena que visitase o verán. Xa sabes que temos aquí tamén unha tradición que é brindar precisamente con Martín Codas, e se te parece, como non podía ser de outro xeito, brindamos por eses 100 anos de historia da Misión Biolóxica de Galicia. Muchas gracias. I know that you prefer it in your comfort zone. As enoviaxes da bodega Martín Codas hoxe fan parada no mundo dos escumosos a través das xornadas Burbullas do Mundo e acompáñanos unha invitada de excepción. Ela é Mercedes González, embaixadora de champán no noso país, en España. I just can't take it when you clearly fake it. So just be yourself with me. O mundo, eu penso que hoxe vai a resultar así un poquinho entretida, polo menos, e divertida, que ten que ser o final, non? Porque ao final eu sempre digo que unha copa de espumoso pues, que nos fai diferentes, non? Hai moitos segredos aí atrapados. I've been feeling desire. Neste caso temos unha copa de espumoso de Martín Codas, entonces o que temos aquí é albariño, por fortuna temos albariño, non temos nin chardonnay, nin unha pinot, o sea, temos o que é a zona, non? E temos unha boa crianza coas súas lías, temos unha burbulla sumamente integrada, que ao final tamén é o que buscamos, e temos o carácter da zona, non? E temos un escumoso como moi versátil, non? Que mesmo nos recibe, que nos acompaña ao longo da comida, ou que nesta tarde aquí nesta fantástica terraza coa posta de sol que despois vai haber, pois se presta tamén, non? A unha boa conversación e ao disfrute. Venimos de Coruña y aprovechando el verano hemos venido a probar los albariños, ya que somos aficionados al vino, hemos decidido venir a probar aquí qué tipos de vinos tenemos en Galicia. No conocemos el mundo de los espumosos, por eso hemos venido, para tener un conocimiento un poquito más amplio, y hemos venido en plan de amigos. Que normalmente veníamos a los conciertos los jueves, y entonces, bueno, como este año no hay concierto y se hizo la cata, pues bueno, aproveché hoy para venir a la cata. Y bueno, el mundo de los espumosos sí que me gustan. Bueno, coñecemos non moito, pero algo sí coñecemos. Tampouco somos moi expertos na materia dos espumosos, pero bueno, sobre todo ahora en Galicia é unha cousa nova que está se promocionando moito e cada vez hai máis espumosos. Antes había moi poucos, a mellor había un ou dous, pero ahora xa se fan festas en Arbo, dos espumosos, e bueno, eu creo que está collendo algo. Pois Dani, aquí deixamos a Mercedes González, que está viaxando por todo o mundo a través dos escumosos, e podemos dicir unha vez máis
éxito rotundo na terraza de Martín Codas con estas actividades que programan durante todo o verán. Desta volta, tocou Eno Viaxes a través dos escumosos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no Verán, Verán, imos xa coa nosa axenda e comezamos no Concello de Cambados. Carballeira de San Susto, Carballeira de San Susto, naquela carballeiriña e de bailar o meu justo. A Vila do Albariño acolle unha nova edición do Festival Xironsa. Igual que o ano pasado, o evento terá lugar en Torrado e non en Corbillón para poder cumprir con todas as normas sanitarias. O festival arrancou xa neste 27 de agosto co regreso da actuación da propia Asociación Cultural. A música continúa ao longo de toda a fin de semana, por exemplo, este sábado, Banda 4 e Marcelo do Bode, o que estamos a ver. O domingo, Quenda, entre outros, para onte e hoxe. En esa mesma xornada terá lugar tamén a presentación da revista Cenfollas. Os que estamos a tocar e non nos alcanza la man, non nos alcanza la man, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. En Vilaxoán xa están preparando os Revenidas. Vámonos ao Porto de Postureo, sacamos unha foto na Ponte de Ferro. Vámonos ao Porto de Postureo, O festival mantense fiel ás súas orixes, apoiando a música feita en Galicia e en galego. Pola localidade de Arousá pasarán Berto, Tanxugueiras, a Banda da Loba, Guadi Galego, Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre e estes que estamos vendo, Monolius Dop. Ademais, hai actividades gastronómicas, circo, feira e incluso actuacións nunha embarcación tradicional. A cita vayan tomando nota na súa axenda entre o 9 e o 12 de setembro. Batería, lojo, píllate un kebab. Vámonos ao Porto de Postureo, sacamos unha foto na Ponte de Ferro. E tomen tamén moi boa nota da Festa do Mar de Pollo. Xa arrancou a semana pasada, pero continúa ao longo de toda esta fin de semana. Este ano con dúas localizacións, con Barro e Raxó, pero por suposto mantendo a súa esencia coa tradición mariñeira como protagonista, combinada coa música do Armadiña Rock. Por Conbarro estiveron Ramón Fariña e Jacobo Conde. O Concello de Poio non se resiste a celebrar a súa tradicional Festa do Mar e no Verán Verán queremos ser testigos delo. Música en directo a través do Armadilla Rock e moitas ganas de pasalo ben, tamén con pasarrúas e con dornas incluídas. Ímolo ver todo. A intención é levar as embarcacións tradicionais á zona bella de Conbarro para involucrar un pouquiño a navegación tradicional no que era o peirao, vamos. A nosa función é basicamente recuperar o patrimonio marítimo, conservar estas embarcacións, construir algunha, se é posible, do xeito que se facía antiguamente. Sempre vimos a participar no Armadiña Rock con moitas ganas, ademais. É a primeira vez que tocades nunha embarcación como esta ou non? Pois si, é a primeira vez, pero puxérono este ano e estamos encantadas. Nesta Festa do Mar acabamos de facer unha arribada das pandereteiras de Ronsel que ademais, bueno, están soando aquí detrás nosa, que xunto co Club de Mariño Arriboa pois fixeron esta cousa curiosa como é un pasarrúas por mar, non? De peirao a peirao. E creo que está sendo un éxito rotundo, vamos.
seguimos na liña habitual que é apostar por a nosa música e a nosa cultura, con menos grupos obviamente que outros anos, e con pois a xente terá que estar en cadeiras, menos actuacións, menos obradoiros, pero que non pase o día, que siga estando aí. O turismo e a Festa do Mar conxugan moi ben nesta vila pontevedresa de Poio e nos esperemos que para o ano xa podamos volver a degustar eses produtos tan típicos do mar, entre outros os mexillóns, que ricos que están. Se sentía un gran perdedor, atrapado en un bucle constante. Era un recuerdo de su vieja versión, acabando de estrellarse. Típico de un gran soñador, bailando sobre el alambre. Adicto a ese descontrol, sin derecho a equivocarse. Si me besas en el cuello, me pierdo. Si te prometí amor, no me acuerdo. No quise besarte, no te quise ver más. Yo quise alejarme de tu toxicidad. No quise más miedos por mi adentro. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. No quise aguantar tu mediocridad. Jugaste con todo mi cuerpo. Ya no te odio ni te quiero. Opción, dependiendo de que la antojase. Si siempre sucumba a la tentación y convierte en costumbre regalarse. Sensación de perder el control, esperando a que llegue un rescate. No hacer nada habría sido lo peor. Asúmelo y cierra con llave. Si me besas en el cuello, me pierdo. Si te prometí amor, no me acuerdo. Besarte, no te quise ver más. Yo quise alejarme de tu toxicidad. No quise más miedos por mi adentro. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. No quise aguantar tu mediocridad. Jugaste con todo mi cuerpo. Ya no te odio ni te quiero. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. Ya no te odio ni te quiero. En el cuello me pierdo. Si te prometí amor, no me acuerdo. No quise besarte, no te quise ver más. Yo quise alejarme de tu toxicidad. No quise más miedos por mi adentro. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. Ya no te odio ni te quiero. 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 Pois aquí continuamos no Verán Verán. Imos agora cun convidado guapo mellorando o presente. Ele, Mr. Pontevedra 2021 e chámase, e no dicir ben, Ziededine Habari. Que tal? Moi boas. Moi bien. Que tal o dixen, ben? Moi ben, sí. Bueno, Mr. Pontevedra 2021, supoño que antes de nada estarás encantado da vida, non? Encantadísimo. Como foi esa experiencia de primeiro presentarte e finalmente levar este recoñecemento para casa? Pues sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad, para presentarme el certamen de Mister España. Sí. Y me presenté para Pontevedra, he ganado el certamen y ahora me voy a representar a nivel España. Y ahora estás aí preparándote a tope para a tope, Mister España. Mister España. Cando vai ser?
Del 17 al 24. De setembro. En septiembre en Tenerife. En Tenerife. Bueno, Sí. ¿y cómo é o preparativo? ¿Cómo te preparas, cómo te adestras para acudir a esa cita? La preparación la verdad que está un poco dura porque tengo que compaginarlo con el trabajo, el gimnasio y todo eso, entonces es un poco difícil, pero bueno, más o menos me estoy organizando bien. Trabajo por las mañanas y los mediodías voy al gimnasio. El fin de semana salgo a hacer un poquito de deporte de cardio, más bien en la bici, Sí. que me encanta. Y nada, ahí estamos, ya queda poco. Non sei se vas con nervios a esa cita, porque, bueno, hai bo rollo, pero rivalidade tamén hai, porque o importante También, ao final también. é levar o recoñecemento, ¿no? Hay bastante rival, o sea, estoy un poco acojonado, pero bueno, desde luego, pero yo creo que puedo llegar a ganarlo porque la verdad es la idea que tengo y me gustaría mucho y sería un orgullo ganarlo, la verdad. Bueno, ganalo non é nada doado porque hai que facer máis cousas que ser un tipo guapo, non? Porque hai que ter, por exemplo, certas habilidades, non? También no es solamente una prueba, no es solamente un concurso de belleza porque tenemos pruebas físicas que hay que hacer, un triatlón y luego está las pruebas de talento que son opcionales si lo puedes hacer, pero te da más puntuación, te da opción de llegar a los 20 finalistas. Y luego traje regional, que por cierto no lo estoy consiguiendo porque lo tengo muy difícil por altura, no lo tengo por ahora y estoy en esta búsqueda. Bueno, falamos, por exemplo, desas probas físicas e decías ti un triatlón. Claro, para eso, que decías ti, hai que preparar, decíanos que fas algo de exercicios fines de semana, pero Sí, claro, hai que darlle moita caña. Hay que darle mucha caña porque es un triatlón que no sabemos realmente cuáles son. El primero es una prueba de natación que no sabemos cuánto hay que nadar exactamente y luego una prueba de fuerza y una carrerilla. Y claro, hay que prepararse para todo, porque cualquier de esas pruebas que ganas te ayuda a llegar a los 20 finalistas. Y estamos allí preparándonos, saliendo, intentando cumplir con todo lo que podemos hacer, lo que nos permite el tiempo, a cara al certamen. Y nada, vamos bien. Bueno, para eso no tema dos adestramentos, do tema deportivo hai que ser moi constante, non? Non vale eso de un día pegarse un atracón e o día seguinte non aguantar das pernas. De eso nada, de eso nada. Como é a túa rutina de Pues mi adestramentos? rutina, voy al gimnasio, entreno 4 días a la semana, 1 hora y media más o menos, y el fin de semana salgo con la bicicleta, que me gusta mucho. Y normalmente solía hacer 200 kilómetros semanales, pero ahora por trabajo y exceso tal no puede permitirme tanto tiempo estar en la bici. 200 kilómetros na bicicleta cada semana. Sí. Pero ahora hago menos, mucho menos, porque no puedo salir mucho tiempo. Claro, e no xinasio, que a mí me pasa que a mí, que chico, me aburre xinasio, non, eu quería ir, pero... Hombre, yo te lo recomiendo que vayas, que está muy Sí, bien. igual hai que pillarlle aí o tranquillo, non? Coller esa costume de... Yo creo que si empiezas a entrenar y una vez hay resultados ya nadie podrá pararte para seguir entrenando. Y al final es costumbre y un estilo de vida muy saludable y te vas acostumbrando, la verdad. Bueno, como nos comentabas, tes aí que compaxinar todo isto co teu traballo, agora mesmo estás de camareiro na Coruña, traballas nunha pulpería, ni máis ni menos. Una pulpeira. Eres un pulpeiro. Hombre, un pulpeiro. E, por exemplo, o polvo está permitido na túa dieta ou Hombre, ou sí, non? como polvo todos los días, ¿eh? Sí? Hombre, es miña merienda. Claro, a mí me pasa que igual se vou ata Coruña, igual tamén pido unha de churrasco, entón igual xa non... Hombre, mellor polvo, que ten moita proteína e con cacheliños, que ten carbohidratos. Vamos. Bueno, contanos, ahora xa falando máis en serio, como é a túa dieta? Porque claro, eso tamén hai que estar moi aí, é moi esclavo, non, eso? Es un poco complicado porque, bueno, como puedes ver, soy un tío grande, mido 95, entonces ahora tengo que intentar controlar la comida, lo que estoy comiendo sobre todo, grasas, proteínas y carbohidratos, y la verdad que a veces lo salto un poquito porque tengo ganas de comer más y no me llega. Y claro, estamos intentando cumplirlo lo mejor posible, pero tampoco de cierto nivel, o sea, flexible, digamos, y poco a poco estamos viendo resultados, y la verdad que está muy bien la dieta que estoy llevando. Por ejemplo, algún alimento, algún plato que esté prohibido terminantemente. Los ultraprocesados, por ejemplo, los estoy evitando, y todo lo que lleva azúcar, las bebidas azucaradas, todo no lo estoy tomando. Claro, todo iso, pero Todo xa non eso- solo para ser Mister España, No. sino en xeral, Todo ya en general totalmente para cuidarse. Bueno, y mira, Y sí, contame. Y lo que no puede faltar es el pollo. Eso sí, ¿no? É un dos alimentos indispensables, non? Eso sí no puede faltar. Mira, falabas ti antes deses traxes dentro das probas de Mister España, Sí. hai que desfilar con varios traxes, traxe de baño, traxe, digamos, gala. de gala, Sí. e tamén o traxe regional. Xa nos comentabas ti que tiñas aí algún que outro problemiña, non? Teño Co un tema problemilla, do traxe un pouco galego, non? forriño, sí, que non consigo por ahora mismo porque los trajes que tienen en el ayuntamiento son chiquititos para gente que mide 1,70, 1,80 tal vez, y yo mido 1,95, entonces lo estoy probando hoy, pero no me entraba nada, pero absolutamente nada, o sea, entonces lo tengo súper complicado.
Y de hecho ahora estamos buscando tiendas en Santiago y Lalín por ahí donde pueden ser el traje, a ver si hay suerte por ahora. Claro. Pero complicado lo tengo. O que probaches, ti supoño que che quedabas un pouquiño, como se suele decir, pero os berberechos, non me entraba nada. Bueno, entón facemos ese chamamento a ver se hai alguén que nos estea a ver que teña pola casa un traxe galego, non, para un home de casi 2 metros de altura, non? Yo lo agradezco. Bueno, e esas probas consisten en desfilar, non? Porque a ti gustache o tema da modelaxe, non? Sí, me gusta. De hecho, empecé muy joven, desde Senegal, de un primo que era costurero, bueno, yo me probaba sus trajes en casa y tal, me sacaban fotos y al final el mundo, bueno, me acababa gustando. Y cuando llegué aquí, pues nada, un amigo me ayudó a meterme en agencias y tal, y para seguir el camino. Claro, porque ti es natural de Senegal, chegaches a Galicia creo que hai sobre 6-7 anos máis ou menos, sí, xa levo 7. Foi aquí en Galicia, non? Onde comezaches xa, digamos, a poñerte en serio con todo este tema. Exacto, a ponerme en serio. Y ahora mismo que me estoy intentando mover más en este mundillo, y la verdad que estoy muy contento y estoy agradecido y las cosas están funcionando más o menos como las quería. Así que nada, el certamen para mí es una oportunidad para crecer tanto personal como profesional y ganar el certamen para ser el hombre más deseado de España, la verdad que sería un orgullo. Claro, meterte, o que decías, no meterse neste mundo, supoño que de entrada as portas non son fáciles de abrir. No, no son fáciles porque es un poco complicado porque físicamente la verdad tienes que estar, no sé cómo explicártelo, con ciertas medidas que exigen para las marcas y todo, sobre todo si es modelo de patronaje, que es más complicado, que ya es por medida. Y luego la belleza es lo de menos, pero bueno, claro. Ahí vamos. Pero ¿cómo se entra? ¿Ti empezaches, no sé, mandando currículos, mandando fotos? ¿Cómo... Sí, empecé haciendo books y les empecé mandando a agencias y bueno, me rechazaron muchas agencias por tema de altura y tal, que no podían tener modelos así, que no podían presentar. Y al final pues fui insistiendo, mandando books, mandando currículum y haciendo trabajos, y enseñando mi trabajo, lo que hacía, bueno, lo que llegué a hacer con patrocinadores y diseñadores y todo. Y al final me fui saliendo trabajo poco a poco. Bueno, esas oportunidades están chegando agora, pero chegan cedo, porque ti eres moi noviño todavía, non? Bueno, moi noviño. Tes 25 xa, bueno, ainda estás como arrancando e as oportunidades chegarán, non? A partir deste momento, supoño que isto tamén, xa ser Mister Pontevedra, presentarte a Mister España será tamén un trampolín, non? Despois para novos proxectos. Para mí lo es, la verdad, para mí lo es, y la verdad que estoy muy contento de representar Pontevedra. Y eso, como dije antes, que es una oportunidad para mí para crecer tanto personal como profesional. Y la verdad que creo que va a ser una responsabilidad conllevar eso, todo eso. Y eso, como dije, que si llego a ser el hombre más deseado de España, pues mira, estaría encantado. Bueno, no futuro, cara, onde che gustaría tirar? Modelo de desfiles, de pasarela, quizáis modelo de fotografía de roupa? Me gustaría más de fotografía, que digamos, tal vez es más cansino, que son muchas horas en los cambios y tal. Y también es una oportunidad de pasarela también, al ser tan grande también a veces ya acojona un poquito, claro. Pero bueno. Bueno, e aparte diso tamén tes outro soño laboral, creo, teño por aí entendido, non sei se nos podes contar o plan B, non? Non sei se o plan B ou plan A. Tal vez plan A, porque bueno, mi padre es tunecino, es árabe, y ¿Sí? nosotros tenemos una empresa familiar en Túnez que es de mecánica. Y nada, mi padre falleció hace ya 2 años más o menos, y la idea es que en cuanto pueda volver a Túnez, pues volver acá al cargo de esta empresa. Incluso poder compaxinar, non, aquel proxecto co teu proxecto de modelo aquí en Europa. Exacto, así mismo, esa es la idea que tengo. Bueno, e xa dicíamos que tes agora mesmo 25 anos, cando teñas así xa a miña idade, 31, veña, como ves o teu futuro? Hombre, yo la veo bien, solamente habrá que cuidarse y seguir soñando, que de eso se trata, y cumplir sueños. Y yo creo que la edad al final no solamente es una barrera que nos ponemos, pero da igual la edad. Si lo queremos, lo podemos conseguir. Bueno, pois quedamos aí emprazados, dixeches do 17 ao 24 de setembro, que vai ser Mister España en Tenerife. Estaremos pendentes, por suposto, en Canal Rías Baixas, que che desexamos moitísima sorte, seguro que has de conseguir. Yo creo que sí. Nos de contado, imos ata Vila García, ali se celebrou durante estes últimos días o Festa Clown, un evento que reúne multitude de propostas, non só para os nenos, tamén pensado para un público aberto, un público familiar. Agora, antes de darlle paso a esa reportaxe de Jacobo Conde, temos que brindar con Mister Pontevedra 2021, ni máis ni menos. Moitísimas grazas por vir ao programa. Gracias a ti.
O artista italiano Pasquale Bergamotto chega a España co seu espectáculo The New Bergamotto Show e faino aquí, en Vilagarcía de Arousa, na Semana Grande do Festaclown. Básicamente vai haber espectáculos que o que intentan é sacarnos un sorriso ou que intentan no seu caso abrallarnos, espectáculos de circo, de clown, de humor, de teatro, de música, unha proposta moi variada que o que pretende é, pois eso, facernos pasar un bo momento. Payasos. De payasos, ¿no? ¿A ti te gustan? Sí, bastante. ¿Es la primera vez que ves uno? No. Payasos. Los payasos. ¿Y a ti te gustan los payasos? Sí. Sí. A mí me encantan las cosas que nos hacen risa. Me encanta pasarlo bien, me río un montón en las funciones. Lo paso genial. Esta es mi mano, que le da miedo a los payasos. Si solo son gentes disfrazadas. No sé, me da miedo desde pequeño y... En realidad no lo sé porque todavía no sé el título de la historia y yo lo que quiero es que me salga de sorpresa, o sea, de repente ver la historia, sí, y cómo sale todo. Mi nuevo espectáculo es un espectáculo donde mi payaso, que se llama Bergamotto, presenta su mundo interior, su mundo íntimo, y entonces comparte con toda la gente que vendrá aquí hoy a ver el espectáculo su vida familiar dentro de su imaginaria carpa de circo, lo que pasa a diario. Emocionarse, disfrutar y sobre todo a mí me gusta mucho jugar con las emociones más íntimas, más que con las carcajadas, y entonces esto, entrar un poco en la intimidad, en este caso, de la familia del Bergamotto. Trucos de magia. Me reí bastante. Son importantes estos momentos. A festa é bonita, pero esto tamén é moi necesario nestes momentos. Me encantó, era fantástico y con todos estos rollos de las mascarillas es súper difícil. Que hizo magia, del globo que le soplaba, salía por algún sitio, me encantó. Cuando se hicieron en la cara eso de pintarse. El besito, lo que más me gustó era cuando le ponían esas como pegatinas. Cuando bailó y hizo trucos de magia. O Concello de Vilagarcía xa leva 7 anos contando ca Semana Grande do Festaclown e así será durante os vindeiros días nas rúas e nas plazas deste concello. Nós hoxe somos un pouquiño máis meniños para disfrutar desta función de Pasquale Bergamotto, o artista italiano que xa leva fincado en España 15 anos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, Verán e chega por fin o Saborea o Salnés. Hoxe marchamos ata o Concello de Ribadumia, onde o rei é o tinto de Barrantes, un produto que serve para todo. Vexan senón as propostas do Obradoiro da Hostalería. Moi boas, nunha nova edición de Verán, Verán en Saborea o Salnés. Hoxe vamos a elaborar, nos vamos para Ribadumia, e vamos a elaborar pois un postre con viño tinto, con tinto de Barrantes. Eu vou elaborar unha sangría co tinto de Barrantes. Por moi ben, unha boa combinación. Bueno, pois entón vamos a elaborar este postre. Aquí temos xa preparadas unhas filloas e o que comentamos para a salsiña, o viño tinto, vale? Que o vamos a facer con un pouquiño de mantequilla e azúcar. Vale, o primeiro que vamos a facer entonces é derretir a mantequilla. O siguiente paso, unha vez derretida a mantequilla, lle incorporamos o viño tinto seguido do azúcar e deixamos reducir. Botámoslle como unhas 3 cucharadas de azúcar. Agora mezclamos e deixamos reducir e que evapore o alcohol. Deixamos estar aproximadamente sobre uns 4, 5, 6 minutiños, vale?
Vemos que pouco a pouco se vai caramelizando co azúcar, vale? Tanto co que contén o viño como que lle botamos nós. Introducimos as filloas que xa temos envoltas aquí en forma de pañuelo e deixamos que se impregnen na salsa. Aí estamos, mesturamos, botamos a salsiña por encima, coa cuchara. Vamos botando salsiña, logo tamén lle damos volta, de acordo? E deixamos que a filloa se empape, que absorba toda esta salsiña. Moi ben, e agora salseamos, botamos toda a salsiña por encima. E agora decoramos coa menta. Bueno, Pili, despois de rematar co noso postre, con que o acompañamos? Pois vamos a facer unha sangría de viño de Barrantes. Señor, quítame iso de diante. Vas a acabar conmigo, Paco. No, que vamos a acabar con unha borrachera tanto viño, Tamén pode ser, tamén pode ser. Pero bueno, hai que disfrutar. Moi ben. Vamos alá. Bueno, pois nada, vamos a facer unha sangría do protagonista desta terra, o viño Barrantes, que non pode ser de outra maneira. E vamos a facer, para quedarnos rico esta sangría, temos que facer un picado de fruta, da que teñamos na casa, e vamos a macerar. É fundamental. Entón, botámoslle. Primeiro, tamén botámoslle partes iguales de un brandy, un martini rojo, en este caso, porque vamos a facer un viño tinto. Vamos a botar ginebra. Vamos a botarlle jarabe de azúcar, tamén, endulzala un pouquiño. Vamos a botar un licor de naranxa. Añadimoslle unha parte igual de brandy. Vamos a añadir outra parte de martini. Seguimos entonces ahora con unha parte de ginebra. Vamos a botar un licor de naranxa. E vamos a rematar esta macedonia de aromatizala para que nos macere con un pouquiño de xarabe de azúcar. Partes iguales de agua e azúcar. Temos a nosa macedonia preparada. O seu é deixala que macere un par de horas en nevera. Entonces ahora vamos a rematar a nosa sangría. Para rematar a nosa sangría vamos a añadir os licores, ginebra, brandy, vermú, licor de naranxa, jarabe de azúcar e os refrescos de naranxa e limón e, sobre todo, que non pode faltar, o viño de Barrantes. Rematamos un refrescos de limón e naranxa. Estaría a nosa sangría con un poquinho de hielo, refrescámola tamén. Refrescante a este verán e listo para servir. Bueno, Paco, aí estamos. Qué colorido, os platos. Parece que vamos. Digno dunha festa como a que estamos celebrando nos aquí con estas elaboracións. A verdad que está espectacular. E nada, simplemente, pues nada, despedimos de vos hasta a próxima edición. Saborea o Salnés. Aquí estamos. Chin, chin, Pili. Un placer. E imos agora ata a cidade de Pontevedra, por onde andivo estes días. O demo, o seu obxectivo, asustar aos nenos que teñen que responder tirándolle do rabo. Trátase dunha curiosa festa caída no esquecemento que o Concello recuperou hai xa 20 anos. Jacobo Conde e David Algarra tamén andiveron detrás do demo. Cúmprense 20 anos da tradicional festa do demo e Dani, olliño, temos que estar moi pendentes porque o demo anda solto polas rúas de Pontevedra. Que pasa co demo? Nada. Non che gusta o demo? Sí. Dache moito medo ou non? No. Non che asusta? Me da mucho miedo y me gusta que esté aquí en Pontevedra. Esta vez no, hace 2 años ya daba mucho más miedo. Sí, vimos cada ano, vimos de vacacións, bueno, son de aquí, traigo a él cada ano, sempre coincidimos.
Está moi ben, a verdad. Sí, é moi divertido. É a primeira vez que dices a pescar? Non, o ano pasado xa vimos. Genial! Estás gustando moito? Sí. Tenache moito medo ou non? Ni unha pizca. E cando ven o demo, tío, que faz? Escapar. Para pinchar un pouco os nenos, para facer un pouco as nosas malcatruadas, para xogar, para pasalo ben e mal, como vexamos que podamos. A nos, ao verán, danos un pouquiño de medo que esteamos hoxe co demo, porque que fai o demo nas rúas de Pontevedra hoxe? Pois hoxe vamos de paseo a buscar a imprevistos, a buscar a xente que este despistada para darlles un par de sustos. Cuidado, amigos do Verán, que o demo anda solto! Que está disparando petardo. ¿Qué? ¿Cómo lo estás pasando? A ver, dime. Bien, perdón. ¡Ay, que me tira uno! Pois que está facendo trastadas por toda a cidade. Que gustamos a vos? Sí. Sí. Que che parece o demo? Dache moito medo ou como? No. Non che dá medo? A ella sí. Por qué? Porque, no sé. E a ti, o pequeniño, dache medo a ti? No. Cuidado que ven, cuidado que Moi ben, el que están aí con 4 amigos e os outros que son maiores están encantados. Pero dalle medo de verdad, Sí, pequeniña, sí. Ale. Sariña, mira-o. Está xa Dani concluindo esta festa do demo, temos que andar con moito coidadiño e buscar algún recuncho porque vese que poden vir a por nós. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído, una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno si salgo corriendo. Tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego si salgo corriendo. Tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarras todo el brazo y si quieres más pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no
no te escucho. Grita, te tiendo la mano, tú agarras sobre el brazo y si quieres más pues grita, grita, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán e Canal Rías Baixas e tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Precisamente marchamos agora cara a Ferrolterra, de onde chega o noso seguinte convidado, o cantante Dani Leiva. Que tal? Moi boas. Moi buenas tardes, que tal? Bueno, benvido ao Verán Verán. Se te parece, antes de nada, falamos de como te atopas neste momento, como está neste momento a túa carreira musical. Pues ahora mismo volviendo a arrancar, porque con toda esta situación del COVID, la gran mayoría de los que nos dedicamos a la música, hemos como puesto en pause nuestros oficios, esperando un poco ver cómo se reactivan. Hemos trabajado mucho desde casa, también un poco entreteniendo a la gente desde plataformas digitales y bueno, conciertos de streaming. Sí. Y ahora que empieza un poco a despertar y empezamos a tener una vida dentro de lo que cabe normal, porque no es la de antes, pues bueno, deseando un poco arrancar y veo que se va abriendo una puerta con un poquito de luz y creo que ya todos empezamos un poco a respirar. ¿Y ya tienes así algún proyecto en mente? ¿Ya estás trabajando en algo? Pues bueno, estoy empezando a componer nuevas canciones, que eso era algo que tenía pendiente y tenía que empezar a hacer. Estoy volviendo a retomar pues obviamente la actividad de conciertos y que ya también lo echaba mucho de menos. Y bueno, la verdad que poco a poco volviendo a lo que es nuestra vida y tener un poco esa rutina. ¿Qué tal levas iso de compoñer? Non sei se vas cociñando aí a lume lento, se estás aí agora nunha carreira de fondo. Lo estoy haciendo a fuego lento, lo estoy haciendo tranquilito, porque además sí que es verdad que me cuesta mucho decidirme por cosas que hago yo 100%, y sí que es verdad que en los anteriores trabajos he compuesto cosas, no todo el álbum completo, pero sí canciones sueltas, y me cuesta, es decir, me cuesta que algo me guste, me cuesta porque claro, al final son cosas muy personales y luego cuando las veo a lo mejor digo, bueno, pues a lo mejor no está tan bien, ¿no? La guardo en un cajón, pero bueno, ahora estoy con la idea de sacar más cosas mías y bueno, seguir interpretando como he hecho hasta ahora, canciones de otros compositores, de amigos, pero principalmente desarrollar un poco más esa capacidad de compositor. Aí, polo tanto, un gran nivel de exigencia, non, dentro das túas creacións. Lo estoy intentando, porque además lo comparo con lo que he hecho antes, lo comparo con lo que me gustaría hacer, entonces... y claro, y obviamente hemos pasado mucho tiempo encerrados, hemos vivido en muchos momentos soledad, momentos de tristeza, entonces tampoco quiero que sea súper triste lo que estoy haciendo, pero bueno, una parte supongo que lo será. Claro, esa parte tamén, non sei se durante o confinamento, durante eses meses así de máis duros da pandemia, se foi un bom momento para compoñer ou se quizáis nese tempo estiveches un pouco bloqueado, porque a situación tampouco era moi favorable, non? Pues mira, en lo que es el primer confinamiento, en ese primero la verdad que estuve bien, estuve como relajado, aproveché pues para hacer cosas que no solía hacer, pues deporte en casa, de centrarme pues en cosas mías personales, y aproveché y hacía conciertos en streaming. Y la verdad que ese primer confinamiento bastante bien, no me apetecía realmente sentarme a componer, sino que me apetecía un poco vivir sin más, ¿no? Dentro de las capacidades y de lo que podíamos dentro de casa. Sí que es verdad que cuando volvemos a encerrarnos por segunda vez, esa vez ya no lo llevé tan bien, ya como me entristeció un poco, ¿no? La situación, y sí que te das cuenta de que realmente es una situación complicada. También es verdad que ya en ese segundo confinamiento ya vi afectada a gente de mi entorno, te das cuenta de la gravedad que tiene, y entonces pues bueno, sí que es verdad que ahí ya
pues bueno, no fue tan tranquilo como lo estuve llevando anteriormente, e aí sí que empecé a lo mejor a componer alguna cosa. Non sei se tes marcada aí unha data límite de entrega do traballo en cuanto a composicións ou vas A ver, me pausa? Me gustaría que antes de que acabe el año tener algo. Ya estoy trabajando en algunos temas que he pedido un poco de ayuda para que me ayuden con el tema instrumental y con los arreglos musicales. Estoy en ello, estoy viendo a ver si realmente el tema coge fuerza. Yo ahora, de momento, lo que enseño, lo que presento es como un primer boceto, un esqueleto, que son un poco de estrofas, estribillos, un poco marcado. Y bueno, me está echando una mano Job Plaza, que es un guitarrista con el que suelo trabajar, que es de Mallorca. Y bueno, me está echando una mano para ver cómo podemos enfocar los temas, si realmente encajan en lo que es el repertorio que estoy haciendo. Y bueno, pues estoy también un poco investigando, ¿no? Xa. Bueno, decías antes que tamén volven as actuacións, agora imos barrer un pouquiño para casa, que non sei como fago, que en Canal Rías Baixas ao final acabo falando tamén da parroquia de Camouco, do Concello de Ares, pois os espectadores da televisión de Ferrol estarán aí moi atentos porque esta vindeira fin de semana tes actuación ali en Camouco, concerto. Non sei como te enfrontas esa volta aos escenarios agora nesta nova situación, con todas esas medidas, todos eses protocolos que hai que facer, o público con máscaras, con esa distancia. ¿Cómo vives ese cambio, ¿no? Nos xeitos dos concertos? Bueno, pues es el primer concierto que voy a hacer post-COVID y lo estoy recibiendo con lo que es la parte de seguridad y protocolo, estoy muy tranquilo, es decir, confío absolutamente en lo que se va a hacer y sé que lo están organizando a conciencia, por lo cual eso estoy totalmente tranquilo e invito a todo el mundo para que venga porque van a estar sin ningún tipo de problema y con total seguridad. Me da un poco de nervios, es decir, hace tiempo que, claro, no me enfrento a un concierto de larga duración. Hasta ahora he hecho actuaciones cortas o conciertos desde casa, que cambia mucho el asunto. Y he tenido como un pequeño, de hecho la semana pasada tuve como un momento de pánico escénico, de decir, Dios mío, pero ¿soy capaz otra vez de ponerme delante de la gente? Y obviamente sí, claro, pero te entra esa presión y esos nervios que son además maravillosos porque es como que te despiertan, ¿no? Te hace sentir vivo. Entonces estoy, la verdad, que deseando que llegue el momento, cantar canciones que he cantado en anteriores conciertos, nuevas que voy a incluir y la verdad que va a ser un entorno precioso, merece la pena, la verdad, que acercarse y bueno, yo me siento súper privilegiado. Merece a pena sempre chegarse ata a parroquia de Camouco, que tamén lle mandamos un saúdo. Bueno, imos coñecerte un pouco máis a fondo, as túas orixes, xa algo comentabas por aí, as túas orixes están nas Illas Baleares. Como chegaches ata aquí e como influiu este cambio na túa vida, na túa trayectoria artística? Bueno, pues claro, yo llego a Galicia porque mi pareja es de aquí, entonces después de vivir en Madrid y estar un tiempo que estuve en A Coruña, finalmente me vuelvo aquí a Galicia y la verdad que, hombre, el cambio, pues hombre, es un sitio que se vive genial, se come estupendamente, la gente es maravillosa, entonces estoy ya como en mi casa. Paso la gran mayoría del tiempo aquí y disfruto mucho ya de los veranos, que sí que es verdad que son muy diferentes a los de mi tierra. Sí. Pero bueno, son espectaculares y aquí además hay paisajes y zonas que son increíbles. Bueno, e como foi en todos estes anos, como foi evolucionando a túa música, por exemplo? Mira, cuando empecé a hacer mis primeras canciones, que las empecé a hacer con 16 años, la verdad que escuchaba música muy diferente, pues escuchaba música bastante comercial, incluso mi idea en aquel momento cuando hice esas primeras canciones y trabajé con el equipo con el que trabajaba en aquel momento, buscaba canciones inmediatas, canciones que fueran pegadizas, que pudiesen sonar en radio y al final buscas las fórmulas, ¿no? Porque no existe una fórmula exacta, pero sí que hay unos patrones que sabes que en radio funcionan, ¿no? Entonces ese primer disco fue como pensando en eso, plasmé como muchas historias personales, todas se compusieron en Mallorca, en el estudio de Daniel Ambrojo, y lo que hicimos fue combinar historias que serían bastante de cantautor con un estilo bastante pop y fresco. Y después de sacar este primer disco, cuando empecé a trabajar en el segundo,
justo empecé a buscar lo contrario, ¿no? Me apetecía que no fueran canciones tan inmediatas, me apetecía que fueran canciones que hablasen de amor y a la vez de cosas cotidianas sin necesidad de que las entendieses al momento, ¿no? Me parece mágico escuchar una canción y que no sepas directamente de lo que estoy hablando, porque lo bonito de una canción es que tú puedas llevártela a tu vida. Sí, o un terreno personal, ¿no? Y de hecho me acuerdo un día que escuchaba la entrevista de un artista y le preguntaban de qué hablaba en esa canción, ¿no? Y me encantó cuando dijo: no te puedo contar de qué habla la canción porque entonces dejará de ser tu historia. Y es verdad, las canciones nos las llevamos a nuestra vida, nos agarramos a frases, a palabras de la canción y las sentimos nuestras. Y buscaba eso, ¿sabes? Que las canciones hablasen de amor, pero no desde ese punto de vista que sí que hablaba en el primer disco. Esos cambios también, digamos, un proceso natural, ¿no? Y dentro de madurez todo, también, y claro. Dentro de todo artista, ¿no? Y de madurez. Sí, porque también es verdad que no nos comunicamos igual con... Claro, yo grabé ese primer disco entre los 16 y los 18. Claro. La comunicación que tenía y la vida que tenía con 16, 18... Sí, la realidad también que vivías ti mismo, ¿no? Claro, no es la misma que cuando grabé ese segundo disco con 24 años. Entonces sí, cambia mucho. También será igual a que compoñas ahora. Claro, ahora también es diferente, sí. Claro. Y de hecho, hay una canción que he rescatado de las que compuse para el segundo disco, que me parecía bonita en su momento. Bueno, por cosas del repertorio no se metieron, y ahora la verdad que la escucho y pienso, pues es bonito, me gustaría recuperarlo. Entonces hay cosas de la comunicación que sí que se parecen, por ejemplo, de ese segundo disco al de ahora mismo. Bueno, volvendo ás túas orixes, participaches en varios certames. Non sei se repetirías esa experiencia, se resultou positivo para a túa trayectoria ou se a día de hoxe directamente non participarías. No te sabría decir. Yo creo que cerrar puertas y cerrarte a hacer cosas al final no te trae nada bueno. Lo he vivido, es decir, he vivido esta sensación de decir no me quiero presentar porque no me trae nada bueno y porque al final te enfadas, ¿no? Con el mecanismo que hay. Pero bueno, al final no hay que olvidar que es televisión, que es entretenimiento, claro, que se buscan muchos factores y que al final todo lo que haces es positivo, todo lo que haces suma y al final es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender y para mejorar. E esa preselección que viviches tamén para Eurovisión, non sei se aí xa descartas totalmente volver a optar a representar a España no Festival de Eurovisión. Me encantaría. Además, ahora con esta nueva preselección, con el Festival de Benidorm, que creo que se va a llamar así, me parece un ideón, me encantaría. Sí, de hecho, es algo que tengo en mente y me gustaría probar hacer algo y enviarlo, me haría mucha ilusión. O sea que estaremos atentos, non sei se para 2022 xa ou... Yo mi idea es que si tengo algo que creo que pueda defender y que creo que pueda ser de calidad, pues lo enviaré. Si veo que la propuesta pues no se aguanta, pues hombre, hay que tener mucho respeto al festival y hay que mandar algo en condiciones. Vamos a ter que pedirlle a Blas Canto tamén que nos bote un cable, non? Hombre, seguro. Bueno, ti tamén pasaches polo mundo da orquestra. Como recordas aqueles tempos? Pues mira, los recuerdo con mucha felicidad ahora. Cuando empecé fueron duros. El mundo da verbena es complicado. Ten tela, Es complicado. Yo llegué allí y la verdad que me di cuenta de la suerte que había tenido y lo mimado que había estado. Porque la verdad que poder dirigir tus conciertos, elegir tu repertorio, elegir tu ropa, es decir, dirigir todo lo que tú haces, te da al final una libertad en el escenario que te hace estar despreocupado, ¿no? También te hace estar en una zona de confort muy, muy buena, ¿no? Claro, cuando vengo a las orquestas, obviamente, ni elijo yo mi vestuario, claro, ni elijo yo el vestuario, ni nada. Ni repertorio, ni los palos de baile, ni nada, ¿no? Nada, entonces yo cuando empecé en la primera orquesta en Costa Oeste, la verdad que fue un retazo enorme, porque claro, yo venía acostumbrado, sí, cantar mucho, pero no venía acostumbrado de cantar a X horas de la madrugada, de cantar todos los días, con ese ritmo que se lleva, que es increíble, que es admirable el trabajo que se hace. Y por supuesto la versatilidad que te da, es decir, eso es una cosa. Yo llegué a las orquestas con muchísimos prejuicios musicales, muchísimos, de canciones que dije, yo esto no lo voy a cantar en la vida, y te das cuenta de que no es lo que estás cantando, sino es lo que la gente siente cuando lo estás cantando y lo bien que se lo pasan, y al final yo me he dado cuenta de que
he disfrutado con géneros musicales que nunca me hubiera imaginado. Y por eso ahora lo recuerdo, y lo recuerdo con mucha felicidad. Es algo que tampoco descarto volver en algún momento, porque al final es aprendizaje. Bueno, pois están precisamente, non? As orquestras galegas que son canteira de tantos e tantos artistas. Mira, falamos tamén de colaboracións, neste caso, antes de nada, unha colaboración que vas facer ti cun artista que eu ainda non sei quen é, non sei se xa se pode desvelar, sei que anda a cousa aí un pouco que non se pode contar, pero non sei se xa se pode desvelar, ainda non se pode contar. Todavía non me dejan, pero supongo que creo que es que viene ya en septiembre, creo que en octubre se va a decir. En octubre. Sí. Porque se ha retrasado un poquito, entonces, claro, no puedo decirlo yo porque sí que es verdad que no es de mi proyecto personal, entonces es una colaboración que hago en el proyecto de otro artista. En todo caso, unha colaboración... Y tengo que estar moi callado porque claro, si no se la voy a reventar. Unha colaboración que non sei se nos podes contar un poquinho como foi ese resultado ou como viviches. Pues, mira, la verdad que llegó en un momento, en ese momento de ese segundo confinamiento en el que sí que estaba algo triste, y me vino muy bien para recordar muchas cosas y para enfocarme de nuevo. Y fue, la verdad, que una oportunidad preciosa cantar esa canción. Bueno, pues estaremos aí atentos no mes de setembro para coñecer, que sexa setembro ou outubro, para coñecer esa colaboración de Dani Leiva. E falando de colaboracións, contigo colaborou Nena da Conte. Sí. Como foi ese encontro, ese xuntar as dúas voces na mesma canción? Pues mira, colaborar, iba a decir participar, pero colaborar con Mai fue, realmente fue un sueño, porque el tema que grabamos juntos fue un tema que compuse yo completamente, tanto música como letra, y lo compuse cuando llegué a Madrid a vivir. Entonces, escucharle algo que tú has escrito en tu habitación y que la escribiste para alguien en concreto, y escucharle ese mensaje a ella es como, no sé, fue de sueño, ¿sabes? Porque lo escuchas y dices, ostras, es que esto lo he compuesto yo. Y luego además ella, que es súper dulce, es una persona a la que le he agradecido muchas palabras, y que creo que tiene un talento increíble, además de que es una compositora de las mejores de este país. Bueno, colaborou contigo no teu segundo disco, un disco no que tamén colaborou Alberto Jiménez de Miss Cafeína, compoñendo varias cancións, non? Como foi traballar con él? Pues mira, yo soy súper fan de Miss Cafeína, y cuando empecé a contactar con autores para este segundo disco, la verdad que tiré un poco de sueños, ¿no? A veces hay que soñar alto, y me animé a escribirle, ¿no? No nos conocíamos personalmente, nos seguíamos en las redes sociales, pero sí que no nos conocíamos. Y entonces le hablé del proyecto, le conté lo que estaba haciendo, y le dije lo mucho que me gustaba la música que él hacía con Miss Cafeína. Entonces, la verdad que él, de forma súper generosa, ya empezamos a hablar. Me enseñó varias canciones que tenía compuestas, que creía que podían encajar para el proyecto, y de ahí en adelante hemos hecho amistad, nos llevamos muy bien, y hemos trabajado luego en otros proyectos. Entonces, al principio cuando hablas con alguien que admiras, da un poco de miedo, ¿no? Porque todos nos hacemos unas expectativas sobre las personas que admiramos, y a veces son erróneas, y a veces, a veces cuando los conoces superan las expectativas. En el caso, por ejemplo, de Alberto o Mai, son personas que a mí personalmente superaron las expectativas, ¿no? Porque aparte de ser súper generosos conmigo, Alberto, por ejemplo, cuando he grabado algún tema suyo, le paso, antes de que el tema se cierre, premezclas, preproducciones, y siempre tiene algo que aportar, o tiene una opinión que a mí, por ejemplo, me es importante, porque al final podría desvincularse, ¿no? Mandarte el tema y decir, bueno, pues suerte, ¿no? A ver qué pasa. Sin embargo, cuando lo escuchan con mimo y te dicen, oye, pues yo esto lo veo de esta manera, pues podrías añadir más guitarras, quitar guitarras, añadir un bombo. Y eso son cosas que, por ejemplo, Alberto ha hecho con los temas que he grabado, que eran suyos, y se lo agradezco infinitamente. Bueno, volvestes a traballar xuntos despois desa colaboración no teu segundo disco, volvestes a traballar xuntos no single Lo Entenderás, Eso non? Es. Que aportou el? Que te aportou el a esta canción?
Pues mira, después de la buena experiencia que había tenido con él en Requiem Existante, con Año Nuevo y Ladrón de Canciones, cuando empecé a trabajar en este single, tenía clarísimo que quería que él participase y que él estuviese conmigo, ¿no? Y igual, le comenté más o menos lo que tenía pensado hacer, le comenté que quería rescatar un poco cosas de ese primer disco, pero quería conservar lo que era la materia prima del segundo, que eran las estructuras, las melodías, y que eso me lo podía aportar él. Y además la manera de componer de Alberto, que para mí es perfecta, porque yo cuando pensaba en esta canción nueva, lo que pensaba era no hablar de nadie en concreto, sino cantar y contar una historia sin necesidad de que fuera dedicada a una mujer o a un hombre, ¿no? Sino que fuera neutra. Y claro, Alberto compone mucho de esa manera, compone sin dar género a los temas. Y mi idea era pues hacer un tema en el que cualquiera que escuchase la canción pues pudiese cantarla sin necesidad de cambiar el género, que tampoco es tan importante. Pois precisamente, se che parece, con Lo Entenderás, co seu videoclip, tamén para que vostedes poidan coñecer un poquinho máis do traballo de Dani Leiva. Imos poñelo punto e final a este verán desta semana. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Nos, Dani, primeiro, desexarche moita sorte, moitos éxitos. Gracias. E agora, se che parece, cumprimos o noso ritual. Hombre, claro. E brindamos dende as Rías Altas con viño de Rías Baixas. Oye, qué rico. Gracias. Ahora que no tengo prisa por llegar a casa, ahora que le hemos ganado la partida al frío, comprenderás que ya no soy ni la mitad. Ahora que he cumplido sueños y me quedan todos, después de pensarlo bien y meditarlo a fondo, ahora que mi vida es mía, ahora que el problema es tuyo, comprenderás por qué me fui, lo entenderás. Todas las sirenas que no paran de sonar, una luz atravesando el cristal. No eres tú, no soy yo, es el viento que nos pone del revés y no nos deja ni mirarnos. Puede ser, no sé bien quién cruzó la línea y empezó este lío. A veces no me fío y caigo una y otra vez. Una y otra vez. Justo cuando el sol más fuerte nos iluminaba, después del momento justo con el mar en calma, vino de repente el miedo. Te empecé a notar tan lejos, la tensión nos partirá por la mitad. Todas las sirenas que no paran de sonar, una luz atravesando el cristal. No eres tú, no soy yo, es el viento que nos pone del revés y no nos deja ni mirarnos. Puede ser, no sé bien quién cruzó la línea y empezó este lío. A veces no me fío y caigo una y otra vez. Una y otra vez. Fue tan grande tu luz, tu forma de hacerlo pequeño, especial. Tú que has sido capaz de irme a buscar en la noche más larga. No eres tú, no soy yo, es el viento que nos pone del revés y no nos deja ni mirarnos. Puede ser, no sé bien quién cruzó la línea y empezó este lío. A veces no me fío y caigo una y otra vez. Una y otra vez.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.